Bienvenida, Pato. ¿Cómo andás, querida Patricia? Acá mapeando la transición. Conversaciones No, de Fran, mapeando la transición. muy bueno, bien, muy bien, me encanta el tema. Bienvenida. Vamos Vamos a ya te digo, estamos abriendo una nueva etapa acá en el canal después de unas entrevistas que se hicieron el año pasado con un amigo agroecólogo, después pasó un amigo capitalista verde o arquitecto de proyectos verdes, y pasamos por la matemática de la historia, una viñeta de Silvio Gesell, y bueno, y ahora vos sos la invitada especial de hoy para hablar de cambio climático, y hace poco me vino esto de hablar de cambio climático y qué onda con la conciencia, ¿no? O sea, se puede hablar de cambio climático de conciencia, ¿no? O sea, totalmente. cambiar el clima mental. Esa es un poco la idea Ah, de nuestra bueno, invitación y conversación de hoy. Voy a pasar a sí, presentarte un poco formalmente. Después dale. acá puse, ¿quién sos, Pato? A ver si vos te autodefinís. Pero yo resumí tu hermoso currículum, que igual lo quiero leer en estos puntos que me parecen importantes de tu recorrido, y incluso el último que pongo, a ver qué te parece. Aparte, doctora en biología, especialista en cambio climático, ecología y sostenibilidad, gestión ambiental, ¿no? Estás en la consultoría, pero también astróloga, o sea que manejas la información de los astros. Eso no aparecía en tu currículum oficial, pero me pareció No, importante traerlo, porque ya vamos a hablar un poquito de otros aspectos, las teorías alternativas de cambio climático, que me encantaría hablarlo con vos. Pero bueno, quiero dale. contar un poquito, acá así a grosso modo, tu recorrido, ¿no? O sea, doctora en Ciencias Biológicas de la UBA con un posgrado en Ecología Matemática en la Cornell University de Estados Unidos. Ahí yo ya me marqué qué onda la ecología matemática. Te las voy dejando picando y vos después, si querés, nos contás un poquito. Dale. Especialista en cambio climático, sistemas de información ambiental y gestión de cuencas transfronterizas. Eso también me pareció hermosamente un montón. Más de Ujú. 30 años de experiencia, comenzó su carrera científica en el CONICET, una institución de ciencia de acá de Argentina muy respetada, a pesar de algunos discursos raros que están dando vuelta, y realizó su tesis doctoral aplicando la teoría del caos a la ecología. Ahí ya también mis antenas se pararon y dije, esto quiero que me cuente un poquito. Eh, Sigo y después vos me contás estas cositas. Estos trabajos le valieron el premio de la Academia Nacional de Medicina. Felicitaciones por eso, Pato, no lo sabía. Ujú. Desde el año 2004 es miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, ha trabajado como consultora experta en temas ambientales para organismos internacionales varios. Ahí sintetizo. Ha conformado y liderado redes de trabajo interinstitucional, entre las cuales se destacan la red de nodos provinciales del CIAN, la red de intercambio de información de gobiernos locales y proyectos FREPLATA y red de infraestructura verde urbana del gobierno de la ciudad. Docente de la maestría de gestión ambiental en la Universidad de San Martín y de varios cursos de posgrado, entré en el CIE Global Institute, ahí colaboramos hace unos años, y en la actualidad es Ajá. directora de Asuntos Científicos de la Fundación R21 y la gerente de Cambio Climático del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Qué pedazo de currículum. Eso es un recorrido científico, ¿no? De vida. Un recorrido de vida más que científico, ¿eh? Porque hace mucho que no soy científica. Igual uno nunca deja de serlo cuando lo fue. Viste, eso me acompaña por todos lados y siempre termino haciendo alguna investigación en mis trabajos de gestión, pero sí, eso es la vida misma, no es nada más ni nada menos que eso. Claro, sí, 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 la ciencia es fundamental para la vida. Justo hace poco hablaba de eso, ¿no? Es decir, porque generalmente lo vemos a la ciencia como un método duro, rígido, y en realidad es un método que nos sirve para vivir, ¿no? Para, digamos, hay un problema, le buscamos soluciones, las probamos y la que funciona va, ¿no? Y después la vamos mejorando. Para mí esa es como la visión científica, ¿no? Sintetizada. Es una metodología, ni nada más ni nada menos. Y es como en algún lado yo siempre digo, eh, tenerle mucha confianza al conocimiento y mucho respeto. Entonces, todo lo que uno hace, lo tenés que tener avalado por la CIA, por alguien, si no, no va. Eso, de eso. Así nos educan, es una forma de pensar, te educan y una forma de trabajar. Y ya se te pone, te queda como grabado, ¿viste? Porque yo hago eso en todo. Yo no Claro, lo hago solo en la ciencia o en el cambio climático. En mi casa funciona igual. De hecho, muchos amigos míos, o a gente
me dice, basta, no te aguanto tu forma de pensar, ¿por qué? Dice, y bueno, no tengo otra forma, es la que Claro, tengo, no, me es como que te encanta porque... forman, ¿viste? Para eso, es Sí, muy sí, loco. sí. Claro, es que como decís, es una herramienta, ¿no? Una metodología que nos sirve y nos puede servir para el día a día y me parece que en parte, digamos, de la solución a los problemas de la humanidad están en esto, en la ciencia. De hecho, bueno, vi una de tus entrevistas, pero en la ciencia no entendía positivista y rígidamente, ¿no? O sea, para mí la Sí, ciencia sí, sí, integra en mi concepción, integra la espiritualidad, la sensibilidad, que la ciencia moderna lo dejó de lado, ¿no? A toda la parte sensible, ¿no? O sea, el corazón nos da información, ¿por qué no la validamos? total, ¿No? total, O sea, total, total. ah, vos como mujer lo entendés más, mucho mejor, me parece. Me, Y como astróloga también, ¿eh? Eso también me claro. abrió, la astrología me abrió mucho la cabeza a eso, a lugares donde uno deja jugar más la intuición, otras cosas que en la ciencia no están bien vistos. Vos decís, en mi Y- currículum no aparece, y no aparece porque yo soy una señora grande que antes llegás a decir que eras astróloga y te echaban del CONICET, de la academia, de la ciencia, no te daban ningún premio y pensaban que estabas medio loca de atar. Bueno, ahora no, gracias ahora a ustedes, la juventud ya esto lo incorporó, lo toma, lo charla, se divierte con esto de la astrología. La verdad que sí, es maravilloso eso. Ya después haré una nota al pie y después te voy a contar porque estoy organizando algo ahí con un astrólogo que me gustaría que conozcas. Pero bueno, volviendo a Bueno, nosotros, en una de sí. tus entrevistas que diste en el Senado tras una charla sobre cambio climático, que debes estar ya, digamos, Ah, sí. el currículum de charlas de cambio climático te deben tener llena, plena, digamos. Pero bueno, hablaste algo interesante que decías, hay que aprender a hablar científicamente, pero de forma clara para que la gente entienda, ¿no? Que ese es el desafío, ¿no? Y me parece que vos eso ya Total. lo tenés natural. He tenido la suerte de estar en varias de tus charlas que nos hemos cruzado y la verdad que es un placer escucharte en ese sentido, de cómo lo bajás. Y acá vamos a los bifes, ¿ok? Que sinteticé en Dale. dos imágenes, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué es el cambio climático si lo tenemos, o sea, vos, si lo tenés que definir con la ciencia tradicional, pero también me gustaría tu definición tuya, cómo lo entendés vos hoy, incluso más allá de la ciencia, ¿no? ¿Qué sería el cambio climático? Bueno, definición normal de cambio climático, que ya sabemos que igual yo te puedo decir que a mí no me gusta la palabra cambio climático. Yo voy más por el cambio ambiental global porque como buena ecóloga yo analizo de forma sistémica. Me cuesta mucho decir pérdida de biodiversidad, cambio climático, degradación de suelos, todo como se ve en ese redondelito de arriba, que es verdad y que está bueno y que así es, porque es la única, porque no todos los mecanismos que funcionan en los distintos problemas ambientales son los mismos, pero entonces cuando uno habla de cambio ambiental global, engloba todo eso y ahí se entiende un poco más. Pero yendo al cambio climático, y después sí me voy a volver al tema de cambio ambiental global, que es lo Me que me encanta. interesa. El cambio climático, todos sabemos, tiene que ver con cambios en los patrones del clima a largo plazo, ¿no? Porque no se trata de que, ay, bueno, hoy llueve, mañana sale el sol, listo, tenemos cambio climático. No, esto es cambios que se observan en el clima durante periodos muy largos de tiempo y que en realidad lo que está pasando es que hay un desequilibrio en ese sistema climático global. Y eso es el cambio climático. Produjimos algo, cambiamos el equilibrio que había en la atmósfera, que es la que regula el sistema climático, en realidad cambiamos el equilibrio de la atmósfera, de la tierra, del agua, de todo, ¿no? De la biosfera como un total, pero vamos a ir al lugar donde el clima uno lo ve que está ahí arriba, en la atmósfera, y lo que hicimos fue cambiamos un equilibrio que había, porque todo en la naturaleza es equilibrio. Todo es equilibrio y todo es caos. Entonces, es la teoría, es la ley de la termodinámica, ¿entendés? Está todo el tiempo la cosa yendo del caos al orden y del orden al caos, y de esa manera se va manteniendo dentro de una línea o de un Claro, sistema, ¿no? Entonces, sí. bueno, ahí es lo que pasó fue que nosotros, el cambio climático existe, todo el mundo dice, ay, bueno, eso siempre pasó, todos los negacionistas dicen, siempre Eso te iba a pasó, preguntar. sí, siempre ¿Qué pasó, es onda? verdad, porque cuando se produce una erupción volcánica,
emite determinados gases a la atmósfera y produce ese desequilibrio, y ahí, en esa zona, que siempre es limitada la erupción, se produce un aumento de emisión de determinados gases que están en la atmósfera en equilibrio, se desequilibran y pasan cosas. Ahora, eso ocurrió siempre en la historia del planeta, pero primero ocurrió de una manera un poco menos violenta que lo que está ocurriendo ahora. Que de golpe, si nosotros miramos los datos duros, vemos que esto viene pasando y de golpe se disparó mal y fue una cosa muy exponencial, que no es lo lógico del tipo de fenómenos que ocurren en la naturaleza. En la naturaleza ocurren cambios, pero la cosa va siendo moderada, o larga en el tiempo, permite que los sistemas, es decir, los cambios en la naturaleza generalmente se dan de forma tal que permite que los sistemas se adapten, se acomoden, y si no, se mueren, porque es así. Es decir, es lo que pasó con las especies diferentes. El día que se les secaron las lagunas a los peces, y hubo unos que eran unos deformes antes y que en ese momento se convirtieron en los super sobrevivientes, que tenían una deformidad y tenían branquias, y pudieron salir del agua y respirar aire en lugar de respirar a partir del agua. Y ahí se produjo el pasaje de los seres vivos del agua a la tierra y aparecieron los anfibios. Pero bueno, necesitaron mucho tiempo. Si esto hubiese ocurrido, que se le seca la laguna y a los 3 días se le vuelve a llenar, no pasa nada, ¿entendés? Las miles de no se veces se adaptan. sacaron lagunas, se volvieron a llenar. Ahora, si está, no sé, 1000 años, 100 años pasando esto, ahí aparecen los otros, los deformes, que no son tan deformes, ahora son los ganadores, bueno, son periodos largos en el tiempo. Acá eso no ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? O lo que diferencia este cambio climático de otros cambios climáticos anteriores ¿Qué es sería que eso? se dio demasiado rápido en el tiempo y no le permitió a los sistemas amoldarse. Y ahí también se ve claramente el efecto de nosotros como humanidad, como seres vivos, que estamos acelerando el proceso del cambio climático. Ok, Que es totalmente distinto a otras épocas, porque éramos menos, porque eso era así, se acomodaba la gente que había, o pasaba algo así en un lugar de la Tierra, bueno, desaparecía la población de ese lugar, pero en otro lado seguía. Acá somos demasiados y estamos haciendo lío todo muy mal, estamos hiperconsumiendo, estamos haciendo cosas que hacen que esto se dispare de forma exponencial. Entonces, ok. ese es el problema. Y ahí es donde vuelvo a la idea de cambio ambiental global. Que Entonces, nos... antes de pasar al concepto de cambio ambiental global, me gustaría hacer, a ver si te sigo, una mini síntesis. Sería que, digamos, el cambio climático un aspecto natural de la Tierra en sí, que va pasando a través de las eras geológicas, ¿no? Va cambiando, o sea, hablándole a los negacionistas, sí, la Tierra cambia el clima o sea, hubo una época que estaba todo congelado, ¿no? La era glacial y demás, ¿no? Pero según no sé si teoría o hipótesis, sería el efecto de nosotros, de los seres humanos, y la forma que vivimos hiperconsumista, que eso lo mencionaste en algunos de tus TED muy claramente, o sea, es Siempre. la forma en la que vivimos y cómo consumimos la que generaría los gases de efecto invernadero que generan el cambio climático exponencial que estaríamos viendo ahora, ¿no? Ese sería como Exacto. la Exacto. síntesis. Generaría esa sobredosis de gases de efecto invernadero que le estamos tirando a la atmósfera. Porque los gases de efecto invernadero están siempre en la atmósfera, rodeando la Claro, atmósfera. Nos están claro. haciendo como un anillo que nos permite que vivamos con la temperatura maravillosa que tiene este planeta y que permite que vivamos nosotros, otras seres, etcétera. Sin esos gases no podríamos vivir en la Tierra. Es decir, está buenísimo que existan. Hay gente que dice, Mm. el dióxido de carbono, odio al dióxido de carbono. No, no Pobre odies al dióxido de dióxido, sí. carbono, ¿viste? Porque el dióxido de carbono te está permitiendo vivir. El problema es que nos fuimos de mambo tirando dióxido de carbono arriba. Entonces, Claro. antes teníamos 10 moléculas, te invento, no es así, pero Sí, 10 sí, 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 moléculas sí. alrededor nuestro, y ahora tenemos 100.000. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Se produce el famoso efecto invernadero y es ahí donde nos estamos calentando, Claro, porque el nos está calor entra calentando. y sale, Antes ¿entendés? de que pases a lo de calentamiento, lo del el cambio ambiental global, que me parece un concepto súper interesante que traes,
pienso en dos cosas acá que me vienen como para poder conversar, ¿no? Que sería uno, ¿es un problema la cantidad de gente? Porque el problema es que seamos tantos seres humanos en la Tierra, o el problema es la forma en que esa cantidad de gente vive por cómo es el sistema mundial, digamos, ¿no? No sé, Bueno, yo no capitalismo te lo puedo, consumista. yo no te lo puedo jurar a esto si Sí, fuésemos los mismos y consumiésemos todos de manera austera, esto no pasaría, no lo sé, creo que no. Que un problema es que somos demasiados. Eso no se ve claro, acá nada más. Existen miles de trabajos científicos donde ves que cuando, eh, te digo porque yo en la facultad estudié etoecología, entonces esa fue mi primera especialidad. Y ahí estudiabas cómo poblaciones de ratas, de laboratorio, pero de animales, lo que sea, cuando se iban de mambo de su capacidad de carga, porque también vos tenés un ambiente donde tenés recursos para consumir. Entonces, si todos consumimos exactamente la cantidad para que todo este equilibrio, y vuelvo al equilibrio, como ves, siempre estoy volviendo al equilibrio, para que este equilibrio entre los recursos y nosotros, o los seres vivos y el resto de los recursos, ¿está todo bien? Bueno, digamos, estuviésemos bien equilibrados, no pasaría nada, pero sí se ve que siempre que la población se dispara por algo, en general, las poblaciones animales, cuando tienen recursos ad libitum, como se dice, o recursos de más, a voluntad, claro, empiezan a crecer, porque, digamos, el alimento, los recursos, lo primero que te da es capacidad de reproducción. Lo primero que se corta en una población animal o en una población vegetal, cualquiera de las dos, ¿no? sí, sí. Cuando hay pocos recursos es la reproducción, porque esto ¿Sabés es como que una cosa secundaria la reproducción. Lo primero es sobrevivo, lo segundo me reproduzco. Entonces, si nosotros nos empezamos a reproducir, porque nos tiran todo el día comida, 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 y te hablo de comida, te voy a dar un ejemplo con ratas, que es uno de los ejemplos famosos. Pusieron unas ratas en una habitación, 100 ratas, y le pusieron alimento para 100 ratas, pero todo el tiempo sin parar, ¿entendés? Nunca paraban. Entonces las ratas 100, 200, 300, 400, 500. Cuando llegaron a 500, ya era una sobreabundancia de ratas. Empezaron a suceder cosas que suceden en la población humana. Se comían entre ellas, se robaban, se no, mataban. Todo se lo mismo que hacemos nosotros. canibalizaron? ¿Entendés? Horrible. Sí, 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 había Sí, escuchado de esa investigación. aparecían ratas homosexuales, porque eso Claro. también es una forma interesante que tiene la naturaleza para frenar el crecimiento poblacional. Bueno, chicos, basta de reproducirse, ¿no se dan cuenta que entonces vamos a hacer esto para que dejen de reproducirse? ¿Entendés? Esto que traes también me trae otros estudios científicos digamos, mamé por el lado ecofeminista, ¿no? Que muestran el problema que está habiendo hoy con el tema de la reproducción, ¿no? Tipo a nivel genético, como que el mismo, no sé, pareciera como que la misma biología humana está diciendo, bueno, que acá, muchachos, Total. no se Pero, reproducen más, ¿no? Que está bajando la exacto, capacidad, la fertilidad, eso, en la tasa de fertilidad total. en las mujeres y en los varones también, ¿no? Tipo, Sí, que ahí me parece que conecta mucho también con, porque, a ver, muchos pensamientos, los quiero ordenar. Uno, esto la hiperpoblación, la superpoblación, es un pensamiento súper peligroso en el sentido de que, digamos, que el problema sea que seamos muchos, va de uno va a pensar que la solución es, bueno, no tiene que haber muchos, porque hasta ahora estamos tocando todas cuestiones que, digamos, biológicamente o la misma naturaleza hace para limitar a esa población, ¿no? Pero después están eso, digamos, que ante esta información, que este conocimiento científico, digamos, Pato, si este mismo conocimiento, por ejemplo, lo manejan las grandes élites transnacionales, vamos a llamar el 1% que está arriba ahí de la cúspide de la pirámide, dicen, bueno, che, se está haciendo mierda todo y son muchos. Ellos son el 1%, ellos no son muchos, ¿no? Ahí es donde se vuelve peligroso esto igual nos necesitan, ¿eh? Nos necesitan para vendernos todo lo que pero producen, para que le limpiemos todo lo que ensucian, para todo eso nos necesitan, ¿eh? bueno, igual con la Ojo. inteligencia, hoy con la inteligencia y robotización puede ser un problema para nosotros. Pero quiero hacer esta, a ver, porque digo, si ellos tienen este pensamiento, y esto conecta con muchos de los argumentos que traen los negacionistas del cambio climático, ¿no? Que plantean de que en realidad toda la cuestión y el discurso del cambio climático podría ser una narrativa impuesta precisamente desde las élites, no que el cambio no esté sucediendo, sino que está sucediendo, pero digamos, se le vuelve una narrativa más
de desastre, de miedo, de temor, ¿no? Para justamente utilizarlo para controlar a ese 99%. ¿Vos tenés algún pensamiento, una opinión formada respecto de Sí, eso? tengo muchas opiniones formadas. Primero te voy a contar que yo durante muchos años no dije esto. Esto es algo que incorporé en mis charlas hace poco, porque por esto mismo que vos decís, y yo recuerdo, yo fui una gran discípula de un genio en este tema que se llamaba Osvaldo Canciani, que fue en parte, yo iba en un momento de mi vida, cuando él ya estaba bastante viejito y vivía cerca de mi casa, iba a desayunar con él una vez por semana durante años. Y charlábamos, él seguía conectado con el IPCC, de hecho, él fue uno de los que manejó varios de los informes del IPCC, corrigió y dirigió. Entonces él siempre tenía la última información y era muy divertido verlo porque siempre venía con cosas re locas, ¿viste? Cosas muy interesantes que aparecían dentro de los estudios que analizaba el IPCC. Claro. Eh, Que Como no por ejemplo aparecían. que el aumento de los terremotos en el mundo tenía que ver con el cambio climático, porque las placas tectónicas se calentaban, es decir, cosas que nadie está hablando ni nunca habló porque eran cosas que estaban ahí, él me las contaba. Y siempre hablábamos de este tema. Él era de la, era muy católico, de una asociación católica. Entonces también siempre estaba esta discusión y yo le decía, bueno, la religión católica dice que todos tenemos que reproducirnos, que no se pueden tener métodos anticonceptivos. ¿Y usted qué opina de esto? Y me decía, no, no, yo estoy de acuerdo que hay que tener métodos anticonceptivos porque eso, lo que está pasando tiene mucho que ver con la gente, es decir, con el manejo poblacional. De hecho, yo ahora, bueno, y en esa época yo le decía, yo no voy a decir esto porque nos van a matar. Y él también me decía, no, estás loca, ¿sabes todos los que se te van a venir encima? Sin ir a los grandes, como decís vos, la iglesia. Por empezar, la iglesia era la primera que se te ponía y decía, ¿cómo vas a decir que paren de reproducirse? ¿Vos estás loca? ¿Entendés? Entonces ya, recién hace 15 años o 10 años que yo empecé a meter esto en mis gráficas, en mis charlas, porque dije, basta, es la realidad. Claro, claro, Eso no quiere decir que hay que venir a matar gente, porque no, pero sí se puede regular la población, como hizo China en su momento. claro. Es una estrategia, igual que cualquier otra, que también hasta hace poco no lo decía. Y ahora lo digo, ¿cuál es una de las herramientas que tenemos? Bueno, tratemos de manejar la cantidad de gente que somos, y para eso los países que se reproducen de la manera que se reproduce tienen que poner límites. Nadie Claro. quiere decir que mate a nadie que ya esté vivo, pero sí que paren de traer más. Claro, sería como una reproducción inteligente, una cosa Por así. supuesto. Digamos, suena nuevamente obviamente vienen estos pensamientos que como de maltusiano Nadie te va. no sé, los innombrables, vamos a decir, pero Sí, sí, pero entiendo yo el no punto. creo que venga por ahí la cosa, ¿viste? Porque si la élite te quiere matar, tiene tantos elementos, no necesita decir que es el cambio climático y que lo está haciendo por el cambio climático. De hecho, lo hace, matándote de hambre, de otra Claro, manera lo sí, hace. sí, 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 estamos de Yo igual acuerdo. creo que los mecanismos de control de la población están apareciendo naturalmente y tienen que ver con esto que vos decís. Es decir, hay mucha más gente que no tiene hijos por motus propio, en mi caso, por motus Claro, propio, claro, pero también por problemas en la fertilidad. La tasa de abortos espontáneos en mujeres ha crecido enormemente, enormemente. De hecho, de todas las chicas de mi edad, de mis compañeras de facultad, de amigas, todas, el primer embarazo que tuvieron abortaron. Yo tengo claro. una hermana que tiene, espontáneamente, ¿no? Tengo una hermana que tiene 8 años más que yo, y una vez me acuerdo que le pregunté en sus amigas, no había ninguna. Es decir, fíjate, son 8 años, es decir, está bien, nada, esto no es científico, es una pavada lo que te estoy hablando, pero es cierto que como yo tengo mucha relación con gente de 8 años más por mi hermana, nunca escuché que alguna de estas pibas estaba re depre o lo que sea porque había perdido el bebé. Y en mis amigas son todas Claro, que sí, el sí, es primer como embarazo que lo perdieron, ¿viste? tiene sentido por el lado de decir que trayendo esta investigación, como que la naturaleza misma busca después un equilibrio si ese equilibrio fue roto. Si no Y somos ahí, capaces, lo que pasa que no está siendo lo suficiente. Es decir, nos fuimos tan de mambo, nos descontrolamos tanto, que ahora también le está costando, ojo, aparece una epidemia como el claro, COVID, que no es nada, porque puede aparecer una epidemia que mate a 5.000 millones, yo qué sé, y se terminó. En algún claro, momento, yo estoy segura que en algún momento va a pasar, porque
si vos entendés, si vos conocés de biología, sabés que eso pasa todo el tiempo. Claro, es la naturaleza. Jamás Ese una es población se dispara y se dispara y caga causa-efecto. todo, ¿no? ¿Entendés? Sí, sí, te entiendo, Pato. Y ahí, bueno, a ver, pienso en dos cosas, porque dijiste esto del crecimiento exponencial que nosotros generamos en el calentamiento global que genera el cambio climático, ¿no? ¿Cómo fue eso, nuestra forma de vida, la que está generando eso, ¿no? Por un lado. Y Sí. lo quiero conectar con esto de los límites planetarios, si nos querés contar un poquito vos. Me parece que es uno de los marcos teóricos más interesantes que me he cruzado alrededor de esta temática y que conecta con lo que querías hablar vos, lo de cambio ambiental global, ¿no? Sí, yo no soy una experta en límites planetarios, pero sí tengo claro el concepto de que es lo que te dije hace un rato. En la naturaleza, todas las especies tienen una capacidad de carga. Las poblaciones, no las especies, porque ahí hay una diferencia, ¿viste? Una cosa es una especie, nosotros somos humanos, somos Homo sapiens, como especie. Ahora, como poblaciones está los humanos de Latinoamérica, o los humanos de Argentina, o los humanos de... No es lo mismo la población de llamas de no sé, de La Rioja que la de Perú, porque la definición tiene que ver con que te puedas o no reproducir porque estás cerca o no, nada más, pero es eso. Claro. Entonces, eh, si yo soy una especie, soy una población de llamas y vivo en La Rioja y tengo pasto para que en esa población seamos 100, esa es la capacidad de carga que tiene ese ambiente para albergar 100 llamas, ¿sí? Esa población en otro lado, que tiene más pasto, pueden llegar a ser 400, por ejemplo, ¿viste? Depende eso. Los límites planetarios es un poco eso, es decir, tiene que ver con qué cosas tenemos disponible para poder seguir viviendo y sobreviviendo de la manera que estamos, y reproduciéndonos. Lo que pasa es que hay un problema con los límites planetarios. Si vos seguís creciendo, 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 siempre te vas a ir del límite. El planeta es finito, hay recursos Claro. X. Es como lo que todos te dicen, ay, llegamos al default ambiental el 31 de julio. Y la gente Sí. dice, ay, ¿qué es esa pava? Y nos estamos consumiendo el año que viene. Y sí, porque el planeta tiene recursos como si tuvieses una cuenta bancaria. Vos Mm, tenés en tu cuenta, no sé, 50.000 gramos de aire, 30.000 gramos de agua. Bueno, para eso lo tenemos que usar tantas personas. Obviamente que vos podés usar de más, porque es como nos pasa a los humanos cuando tenés una empresa y empezás a ver que se va todo al cuerno, pero no quebrás el día que te pasaste de que dejaste la cuenta en rojo. La empresa claro. quiebra un año, dos, tres, dependerá. Bueno, acá pasa lo mismo. Nosotros nos estamos gastando plata, pedimos crédito, hacemos quilombo, el planeta, y en un momento va a pasar que ya está, ya no hay nada más que hacer. Ese es el problema. Por eso es que ese sistema de hablar de límites planetarios es decir, ok, nosotros tenemos de suelo disponible tanto, de agua tanto, de aire tanto, de esto tanto, de... ¿Qué pasa cuando nosotros nos pasamos en alguno de todos estos? Hay algunos que estamos mejor, en otros estamos peor. La realidad es que tendríamos que estar en todos bien. Eso que se ve Claro. ahí, que hay unas partes rojas, ya está mal, porque el problema también es que la naturaleza no es lineal. Ahí es donde entra mi parte de análisis de caos. No es lineal, ni las poblaciones, nada es lineal. Entonces uno dice, yo manejo todo el sistema con una matemática lineal. Y entonces genero cosas lineales como es esos límites planetarios. La realidad es que es verdad que es así, pero que como no es lineal, nosotros no sabemos lo que va a pasar cuando tenés tres cosas muy rojas y cuatro verdes. Claro. Sabemos que hay tres que están mal, ¿viste? Pero no sabemos el impacto que ¿Cuál va a puede ser el tener. efecto? O sea, hay una incertidumbre total respecto a los efectos que va a tener todo esto Sí, realmente, ¿no? Y sí, porque el ahora, sistema es muy complejo. esto de los tipping points, estos puntos, digamos, que se rompen, ¿no? Que a mí me parece interesante ver eso, ¿no? Que se empieza ahí como a retroalimentar, digamos, el efecto del calentamiento global, ¿no? Tipo Sí. y acelera todos estos procesos. ¿Vos, digamos, un escenario así es posible en los próximos 20, 10, 30 años de llegar a ese efecto positivo de retroalimentación del calentamiento global, ¿no?
que, como muestra el gráfico de abajo, podría generar un aumento de la temperatura en 5 grados en cuestión de 2, 3 años. O sea, una locura, una locura. ¿No? O sea, Sí. eso Que tampoco lo tenemos tan claro, no sabemos si 5 cataclísmico. años, en 2 años, en 20 años, no lo sabemos, es mentira el que te diga que lo sabe. De Claro, hecho, yo siempre cuento, y creo que vos lo sabés, yo participé de un trabajo con el IPCC para tratar de eh, bajar a las ciudades el informe que hizo el IPCC, por qué no tenemos que pasar en 1,5, famoso. Que sí, ese fue un número. Nosotros dos nos juntamos y dijimos, sí, ¿qué ponemos? Se juntaron todos los países y dijeron, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? Y pongamos 1,5, máximo 2 grados. Después dijeron, ¿se estará bien? Y entonces ahí vino el IPCC, hizo el estudio famoso que demostró que 2 grados y 1,5 estaba muy bien porque estaba todo mal con esos grados ya directamente. claro, Entonces claro. quedó demostrado. En ese trabajo yo estuve participando con varias ciudades y con los científicos del IPCC que fueron los que coordinaron el informe ese para el mundo, porque ese informe no es para ciudades, es para el planeta entero. Entonces ellos vinieron a ver cómo lo bajábamos a tierra en las ciudades. Y yo creo que te lo conté a vos, yo le cuento a la gente esta historia y te juro, seguramente la mayoría no me cree, pero el señor este era un hindú, un señor grande, que estuvo trabajando con nosotros durante una semana entera. Y el día que dijimos nosotros, bueno, pero necesitamos llevarle un mensaje a los alcaldes, que no es lo mismo, ¿viste? No podés ir con todo el informe del IPCC, ningún alcalde te escucha todo eso científico. Y nos recomiendan ustedes del IPCC una frase, necesitamos una frase, necesitamos algo que vayamos y los golpeemos. Y el tipo se puso a llorar, no te estoy exagerando, se puso a llorar y dijo, y eso fue en el 2018, y dijo, de acuerdo a los estudios del IPCC, que no están así, que no los publicamos por todos lados, porque si no es un caos, nos quedan 11 años del planeta que conocemos. Estábamos en el 2019. Cosas que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires estudiamos y analizamos con respecto a las olas de calor, proyecciones que hizo el Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera de la Argentina, un instituto del CONICET, con Inés Camilioni, no lo hice yo, nos daba que para el año 2040 podía llegar a haber 9 olas de calor en un invierno, porque veníamos teniendo 3, en un verano, perdón, veníamos teniendo 3, qué sé yo. Ocurrió el año pasado. Iba a ser en 9, el 2040 y fue en el 2022, ¿entendés? claro, Entonces, ¿qué podemos decir si realmente sí sabemos que las cosas en la naturaleza es como vos decís, los tipping points, es decir, que las cosas se aceleran por cosas que no estás considerando. claro, Entonces, hoy por hoy decimos, va a haber cambio climático y se va a producir esto, bárbaro. Pero como no entendemos todo el resto de los insights que nos llegan, tal vez claro. estamos cerrándola re mal. Es un gran factor de incertidumbre, digamos. O sea, por ejemplo, Incertidumbre. los informes de riesgos globales del World Economic Forum, que yo los vengo siguiendo más o menos desde 2018, pero ellos los vienen haciendo desde 2008, que es una institución que, digamos, es bastante controvertida en muchos aspectos, Ujú. pero eso no quita de que realmente hacen unos análisis que están interesantes de ver. Y en, en esto de los riesgos globales ellos plantean dos cosas, que uno, el gran factor de incertidumbre que hay en realidad de qué es lo que puede llegar a pasar a futuro, ¿no? O sea, como yo quiero retomar la imagen que diste del crecimiento exponencial que hicimos, digamos, de gas de efecto invernadero en la atmósfera en los últimos 200 años, ¿no? Que yo me acuerdo también dando clases de esto y conferencias, es un gráfico que cuando lo terminé de entender, después lo voy a compartir por acá, pero cuando lo terminé de entender esto que vos explicaste muy bien, de que, claro, los cambios climáticos en el tiempo de la Tierra vienen, pero son así, son como una cosita así, tienen su subida y su bajada, y que de repente aparecimos nosotros con la era industrial y en menos de, claro, porque estas onditas así son de cientos de miles de años. Y nosotros en 100 años hicimos una cosa así exponencial que sube a 3 veces más de lo que la Tierra estaba acostumbrada en los últimos 100.000 años, ¿no? Pero sube aparte en un periodo de esto, 100 Nada, años, 100 años. O sea claro, que yo cuando claro. tomé dimensión de esto, que esto dije, claro, o sea, es como que agarramos la Tierra y le inyectamos así un tocazo en re poco tiempo
Y eso va a reaccionar, es causa-efecto. O sea, y lo que estamos Total. viendo ahora es el comienzo de esa reacción. Y ahí es donde entra la incertidumbre. ¿A dónde nos va a llevar todo esto? Si es que realmente está pasando, ¿no? Que pareciera que Sí. sí. Bueno, y lo que te dije hace un rato que es re importante. Nosotros nos creemos que 100 años es un montón, pero para el sistema terrestre, 100 años es nada, por eso no se puede Tal cual. recuperar en 100 años, por eso no puede hacer nada con nosotros, porque el sistema es tan complejo que 100 años no le da. Nosotros nos creemos, nosotros en nuestra casa se nos rompe algo, se nos inunda y en 2 años lo resolvemos, ponele, se nos seca todas las paredes, bueno, eso no pasa en el planeta. Se inunda un lugar, una zona, una costa, y para recuperarse, primero que nada, vuelve al mismo lugar que antes en la naturaleza. Eso se llama histéresis, la ley de histéresis. Vos vas, vos ves que la cosa se va para el cuerno. Y decís, bueno, hago todo, ponele que hago todo, ponele que mañana decimos, chau, cortamos la electricidad del mundo, cortamos los autos, cortamos todo, nos quedamos todos así quietos. Y nos quedamos así quietos, no sé, 50 Tirando. años. Claro, sí que tranquilo. Es mentira que vamos a volver al mismo punto de partida que teníamos hoy, ni siquiera, no te digo a la revolución industrial, hoy. El camino de vuelta no es el mismo que el de ida. Entonces ahí hay un problema, aunque vuelvas al mismo punto, aunque lograses Claro. volver al mismo punto de donde saliste, el camino de ida no es igual. Entonces no es lo mismo hacer esto que hacer esto en una curva, ¿entendés? No es lo mismo a nivel matemático. Y es ahí donde también pasan las cosas, que Claro. nosotros nos creemos que todo es lineal, que todo va con nuestro tiempo, y en el planeta no es así, entonces no lo va a recuperar así de fácil, aunque nos guste pensarlo, y todo lo que también vienen todos y te dicen, pero van a aparecer unos métodos geniales que van a dar viste, la innovación nos va a dar Sí, un sí. botón que vas a apretar y se van a desaparecer los gases de efecto invernadero. Ok, La pero mira geoingeniería. dónde voy a quedar. Aunque vuelva, aunque se termine el dióxido y se lo chupe todo la máquina gigante de Bill Gates, o de no sé quién, Horrible. no va a Sí, volver sí, al sí, mismo sí. lugar, ¿entendés? Sí, el Ese es el viejo Billy problema. que quiere tapar el sol para que no tengamos más calentamiento global, no sé si escuchaste esa, que Sí, me da pie a, digamos, a traer el tema de la geoingeniería, sí. la geoingeniería y cómo, que es otro de las críticas que hacen algunos negacionistas o conspirativos. Igual no los quiero etiquetar, ¿no? Yo escucho todas las campanas, o sea, escucho todas y me gusta eso, sacar elementos de todas, es parte de la ciencia. ¿No? Pero hay evidencia real, histórica, de que, por ejemplo, hay armas militares de hace más de 30, 40 años que ya pueden generar ciertos cambios en el clima, ¿no? Y que existen, y que a veces plantean eso, de que se utilizarían. Este, Están usándolo, están haciendo unos experimentos en los cuales participa la Argentina con el CIMA, desde la Universidad de Harvard. Te digo porque participa Inés Camilioni, un montón de gente. Yo fui a varias reuniones que nos invitaron. Eh, Siempre fui muy opuesta a eso, pero después, viniendo de la gente que viene, que es gente que yo respeto, también yo los escucho. claro, Sí, que tiene que ver no con oscurecer el sol, sino oscurecer la atmósfera. Entonces, si vos la llenás ¿cómo se llama? De unas partículas que creo que tienen que ver con aluminio, podés hacer que no entre toda la cantidad de sol que entra, entonces se calienta menos. Es eso. Todos nos enfocamos en el cambio climático, el cambio climático, el cambio climático. Pero en realidad el problema es que nosotros, siendo muchos y consumiendo de la manera que consumimos, no solo estamos produciendo cambio climático, porque estamos haciendo que haya pérdida de biodiversidad, que haya contaminación en los océanos, en los ríos, en los mares, en el agua, en el suelo, en todos lados. Entonces, claro, también es eso. No es que solo estamos agregando gases en la atmósfera, sino claro. que nuestro comportamiento hace un montón de otras cosas. Entonces, en un sistema tan complejo que vos rompas tanta parte del sistema, también hace más difícil que se recupere rápido como necesitamos nosotros. Porque Claro. recuperarse es recuperar la Tierra, más tarde o más temprano. No le importa decir, nos escupe en 2 minutos y espera. Y espera, y ya. Claro, en Pero, 15.000 años ya está todo, en ya 100.000 años, como mucho, que para ella no es está. nada, ¿no? Bueno, Claro, entonces no pasa por ahí, pero es cierto que si nosotros miramos solo el cambio climático, decimos, bueno, sí, resolvemos el tema de los gases, sí, ¿y qué hacemos
los plásticos en los océanos, qué hacemos con la contaminación del suelo con pesticidas, qué hacemos con la contaminación del aire en las ciudades, qué hacemos con la pérdida de biodiversidad, no ya por el cambio climático, que hay un montón de pérdida de biodiversidad por el cambio climático, pero esa que tiene que ver con que nosotros se nos ocurre comer almejas y destruimos todas las almejas del planeta. Y Y destruir las resulta almejas que, del planeta no es tan simple, porque es una cadena trófica. Ahí claro, sacaste claro. uno y se pudre todo, ¿entendés? Entonces, está ahí el problema. Por eso a mí me Ah, gusta hablar de cambio ambiental global. claro, verlo, está todo integrado y esto que traes de las almejas está buenísimo porque es claro, ahora cuando empezaron a desaparecer las abejitas, uno podría pensar, no, es un insecto chiquitito, bueno, hermoso, amo las abejas al margen, pero digo, empiezan a desaparecer y de repente nos damos cuenta que si ellas no polinizan, no sé, jode otro sistema y eso jode otro sistema y eso es como esto que traías al comienzo de la teoría del caos, ¿no? La mariposa, cómo es el aleteo de la mariposa en un Sí, lado que puede generar un tornado en exacto, otro, ¿no? O exacto. sea, está, Sí, tal cual. y me gustaría como hacer el doble clic en esta idea del cambio climático de conciencia, porque en definitiva todo esto es porque estamos viviendo como, digamos, de forma no inteligente, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea que ahí nuestro sistema organizativo humano no es inteligente porque no está alineado con la Tierra, o sea que es nuestra madre casa, ¿no? Ahí traía esta Exacto. filmina, ¿ves? Esta filmina que es, lo de arriba él muestra la interconexión entre los riesgos globales, ¿no? Que muestra exactamente lo mismo, o sea, todos los riesgos están interconectados entre ellos, y el de abajo es el que muestra los efectos, digamos, que puede tener en términos geopolíticos. Es media vieja, del 2008, es un instituto alemán de estudios, pero te muestra eso, como la afectación, por ejemplo, que ahí se ve el recurso hídrico en la zona andina, acá en lo que es Perú, Ecuador, Bolivia, va a llevar a migraciones que ahí muestran como la gente yéndose hacia Estados Unidos, ¿no? Obviamente que es como todo discutible, pero sí esto, ¿no? El tema de las movilizaciones masivas de gente, los lugares que se van a ver con mucha sequía, bueno, todos estos efectos sobre la población, es lo que ya estamos sufriendo hoy, ¿no? Claro, y son efectos, ya ahí vamos a otra rama de la historia, porque es efectos más sociales, dentro de las ciencias duras no están, pero yo siempre cuento que hay varios países que están desapareciendo porque se están inundando, ¿no? Como un día una chica, una periodista me dice, ay, bueno, ¿cómo se llama? Enterrando Tuvalu y no sé qué. Le digo, no, nena, no se está enterrando, Tuvalu está quieto, el problema es que el agua le crece y lo tapa. Y entonces, digamos, esa gente que era tubulense, no sé cómo se llama, de Tubulú, Sí, 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 los habitantes tubulianos. de ese país, tubulianos, deja de existir el país, porque de hecho lo que hizo el gobierno fue compró tierras en Fiji y llevó a su población a Fiji, porque ya está. Para Pero ganar a 20 nivel años, legal, digamos. claro, los tuvo que trasladar porque ya está. Pero esa gente ahora, a nivel legal, ahí aparecen un montón de problemas que yo estoy muy lejos porque no entiendo esos temas, pero una vez hablando con un abogado, dice, vos no sabés todos los problemas legales, de, ¿cómo se llama? De esto, de nacionalidad, de propiedad. Es decir, hay un montón de problemas que surgen que nunca jamás en la vida habíamos tenido y que hay que resolverlos. Claro. ¿Entendés? Entonces, por eso también cuando vos me nombraste este tema de las transiciones, yo creo que todavía lo que nos está pasando con todos estos temas del cambio ambiental global, no solo del cambio climático, es que estamos muy, viste, preocupados y en realidad lo que tenemos que empezar a pensar es un mundo transicional. Me Porque, encanta. ¿y qué vamos a hacer con esas? ¿Cómo transicionamos? La vamos a pasar mal, la vamos a pasar mal, no va a haber forma de que la pasemos mal, pero ¿cuál es entonces el nuevo mundo transicionador hacia Me otro? encanta. Sí, 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 es otro paradigma. Me encanta, Pato, te pauso porque lo vamos a ver en dos o tres puntos a eso y ahí quiero que te explayes libremente. Pero ahora vamos a pasar del quilombo del mundo, que ya entendimos de que todo el problema del mundo, y acá yo tenía preparado el tema de la controversia, ¿no? O sea, que está esto del negacionismo, que ya lo estuvimos tocando, el tema de la conspiración. Te traigo estas imágenes que me parecen así como decir, elocuentes. Poner la primera que ves ahí, de julio de 2017, el periodista del clima te muestra que hay ola de calor
pero con una cierta tonalidad de colores en el mapa de España. Y en el del 2022 te lo ponen así como, son más o menos las mismas temperaturas que en el 2017, pero todo en rojo, ¿no? Y ahí es donde se ve esto de que o sea, esto evidenciaría de que hay un interés creado, por lo menos desde lo mediático, que sabemos que detrás de lo mediático están está la billulla, ¿no? Está el poder económico, eh, generando este tipo de información o desinformación, ¿no? Que hace que después, bueno, los conspiranoicos y los negacionistas tengan para repartirse, digamos, o la otra imagen que está al lado, que también es bastante elocuente, ¿no? Te muestran 1920, 2020 con el tema del aumento del nivel del mar, ¿no? Que esto para mí conecta Total. mucho también con un poco, volviendo al tema de la elite y soluciones que traen tipos como Bill Gates, de vamos a tapar el sol o whatever, o el hecho de que la tecnología militar ya tiene tecnología de afectación del clima desde hace más de 30 o 40 años, ¿no? Que un poco ya Total. lo hablamos a eso. No sé si vos querés agregar algo de eso, si no te voy a la del sol. No, quiero agregar algo porque es algo que vengo pensando creo que hace un mes me puse a pensar en esto, que tal vez, que tiene que ver con esto y no tiene, y que lo estoy hablando poco con la gente, pero la realidad es que a mí me preocupa mucho por qué no estamos entendiendo lo que está pasando, porque la realidad es que independientemente de los negacionistas, la conspiración y todo eso, yo creo que la gente común, todos ahora hablamos del cambio climático. Cuando yo empecé a trabajar en cambio climático, estaba en el Ministerio de Ambiente y la gente del Ministerio de Ambiente me decía que yo era una ridícula lo que les estaba ¿Mm? diciendo, en serio. Bueno, ahora anda al Ministerio de Ambiente de la Nación y decís que el cambio climático, y hay alguno te dice que no, no sé, lo echan en 2 minutos y medio. Entonces, ya está, ya lo habla el taxista, lo habla el señor del clima, lo habla todo el mundo. Sin embargo, cada vez estamos peor. Es decir, evidentemente, la información no nos está ayudando a resolver esto, o la información no está pegando donde tiene que pegar. Entonces, viste, siempre buscando esa cosa de nosotros los científicos no sabemos comunicar, no sabemos decir, no le estamos dando las herramientas al ciudadano para que entienda y pueda tomar su posición al respecto, realmente. Me puse a pensar en algo, viste, yo vengo de una educación católica, porque me mandaron a un colegio de monjas cuando era chica, con grandes problemas de miedo y culpa, obviamente, porque son los que tenemos todos los judíos cristianos, porque no son solo Sí, los sí, sí. católicos, los cristianos los que tienen miedo y culpa, también los judíos, y también los musulmanes, y las religiones en general nos han generado mucho de esto del miedo y la culpa. Y creo que esto del cambio climático, lamentablemente, lo hemos estado tratando hasta hoy con miedo y con culpa. Es decir, a la gente le estamos diciendo que se viene el fin del mundo, que se viene la catástrofe y que la culpa es tuya, porque vos consumís mucho, porque vos haces esto. Entonces, naturalmente, me lo puse a pensar así, digo, todo lo que a mí me involucra, el miedo y la culpa, lo único que hace es me paraliza. Entonces, es obvio que no. Y me puse a fantasear con de qué manera tendríamos que ir con, no solo con el cambio climático, con los problemas ambientales, para llegarle a la gente desde otro lugar y que esta gente cambie la conciencia, como dijiste vos, cambie los Mm, hábitos, que es lo mm. importante, cambie la conciencia y entienda que somos parte de la naturaleza, que no somos ni más, ni menos, ni nada, que somos parte del universo, que estamos conformados por todo lo mismo y que somos una partícula, ¿viste? Somos polvo de estrellas, dejémonos de joder, somos polvo de estrellas y somos eso, no somos, lo único que tenemos que hacer es mantenernos como polvo de estrella, Claro, no querer ser otra cosa que no somos. Pero bueno, ¿cómo llego a que la gente entienda esto? De que si yo tengo 2 pesos, tengo que gastar 2 pesos. Si yo tengo para comer, viste, tal, si yo tengo que vivir en un mundo donde las zapatillas me las tengo que cambiar cada 20 años, me las tengo que cambiar cada 20 años, no me las puedo cambiar todos los años. No sé, pero no por el clarísimo. miedo y la culpa. Te Sí, sí, juro, sí, sí. hasta pensaba en cómo hacerlo desde el humor. Y lo pensaba no solo con esto, porque lo veía, yo decía, los veo a nuestros políticos y a todos los políticos. No hay nadie más aburrido en el planeta que un político. No hay nadie más mala onda con cara de amargo que un político. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no Claro. mover otro tipo de sentimientos? Creo que ahí hay algo que está fallando y que no tengo ni la menor idea de por dónde ir.
pero que estamos equivocados, ¿viste? Y entonces después sí, claro, no digo, nunca jamás sería un negacionista, ni nada por el estilo, pero pará de tirarme todo a mí, y sí, en Claro. algún lado te voy a defender, qué sé yo. Como que lo entendés, claro, como una reacción natural al negacionismo y a los conspiranoicos porque estamos bombardeados de esta desinformación o mala comunicación que claro, nos sobrepasa, ¿no? O sea, nos sobrepasa y Total. que me gusta esto que traes, que en definitiva nos paraliza, ¿no? Y muy buena referencia a lo de la tradición judeo-cristiana y cómo eso, porque yo también vengo de ese club, y sacárselo de encima realmente cuesta, ¿no? No es un chiste, pero bueno, no es un problema con los que lo siguen, simplemente que, bueno, ahí eso, la culpa está como remetida en nuestra psiquis y no estaría ayudando, y sería más parte del problema, ¿no? Pero No, bueno, quiero completamente. contarte una que es el de las que más me apasionan a mí de estas teorías alternativas, que es la última parte que se ve acá de la filmina, que este force majeure, fuerza mayor, el rol del sol en el cambio climático, ¿no? Por eso yo pregunto, ¿y el sol? Esto lo hace este científico que está, este Henrik Svensmark, dentro de un instituto espacial de Dinamarca. Que esto me parece importante mencionarlo porque Dinamarca es uno de los países, si no es el país más verde del mundo en términos de sustentabilidad. Me llama la atención que de ese país salga alguien y diga, che, pero guarda, porque ya está muy bueno el PDF en general, después lo voy a compartir ahí debajo de la información del video, pero lo que plantea es que el Sol está teniendo unas actividades fuera de lo común en los tiempos que se lo viene investigando, y ellos plantearían de que habría bastante evidencia que demuestra de que en realidad los cambios que estamos viviendo en el planeta Tierra estarían más relacionados con los cambios que se están generando en el Sol. Que a mí me pareció muy interesante, esto me lo crucé hace unos 4 o 5 años, y lo primero que fue conectarlo con un poco las corrientes, vamos a decir, esotéricas, ¿no? Que plantean esto de la precesión de los equinoccios y de que, digamos, viste que la Tierra se va moviendo, el eje de la Tierra, esto es científico, El eje, se va el eje. moviendo, claro, el eje se mueve cada 12.500 años y va pasando de una constelación a otra, y que ahora estaríamos pasando de la era de Pisces, ¿no? A la era de Acuario, ¿no? Que estaríamos en ese proceso, lo cual conecta también con tradiciones ancestrales como la de los mayas, ¿no? Que decían que el 2012 y bla, bla, bla. O sea, conecta con muchas líneas y se condice con esto que encontraron los daneses, ¿no? Que ellos están diciendo, o sea, los pueblos originarios decían eso, que se estaba viniendo el quinto sol, como que nacía un nuevo sol y que con ese nuevo sol iba a cambiar o sea, para mí es re lógico, ¿no? Tipo, ¿quién es el rey del sistema solar? El sol. ¿No? Ok, y si el Sol cambia, el resto de los astros, y puede que se tengan que cambiar, tengan que adaptarse a ese cambio, y nosotros, o hormiguitas dentro de uno de los planetas, obviamente que también tendríamos que adaptarnos a ese cambio, si esta hipótesis es así, ¿no? Entonces yo, bueno, la Sí. dejo abierta te la planteo a ver qué reacción te genera, si ya la habías escuchado, si, ¿no? Lo había escuchado y realmente me parece súper viable. Es decir, viste, yo no soy experta en esos temas, ni en astronomía, ni en nada de eso, pero me parece, de hecho sí es cierto que el Sol está sufriendo un montón de tormentas solares nuevas, un montón de cuestiones están pasando que puede ser que, digamos, que podría ser que sea uno de los factores que produzca todo el problema del cambio climático. No todo el problema, porque el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera es real y se sabe, eso está comprobado lo que produce un invernadero, que vamos a tener más calor, vamos a tener más calor. Si el sol aparte también se está potenciando, bueno, de nuevo volvemos a lo mismo, ¿viste? Fenómenos que potencian ya un problema. Para Claro. nosotros, porque esa es otra cosa, ¿viste? Somos todos re egocéntricos. Ay, bueno, entonces yo, para mí, bueno, flaco, para vos, pero hay especies que esto le viene Claro. bárbaro y que en Una- realidad están aprovechando la situación y están creciendo y están desarrollando y están conquistando nuevos hábitats. Tal vez es nuestra hora. Goodbye. Es Claro, decir, a mí no claro, me claro. preocupa, yo nunca sentí que estábamos por arriba de nada, más bien al revés. Pero, pero digamos, creo que nosotros tenemos una capacidad
que perdimos la capacidad animal de hacer este feedback con el ambiente, que los animales lo hacen, las poblaciones animales están todo el día midiendo lo que hay, reduciendo la tasa de natalidad como población y haciendo cosas que son como tableros de control. Nosotros, y eso yo lo estudié en la facultad, no te lo digo, está claro que Mm, cada individuo y la población como un todo va monitoreando el ambiente y ahí es donde se producen los manejos poblacionales. Reducimos la natalidad, aumentamos la mortalidad, hacemos esto, hacemos lo otro, reducimos el tamaño de los bichos. Es decir, de repente, si hay falta de recursos, aparecen generaciones y generaciones de bichos que son más chicos. Y vos decís, ¿de dónde salió? ¿Qué es esto? Y bueno, y después, cuando se recupera el ambiente, los bichos vuelven a su tamaño original. claro. ¿Viste? Es Claro, decir, una esas cosas adaptación natural. suceden. Claro, esas cosas suceden. Entonces, no me parece que tal vez sea así. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos una capacidad interesante que es la inteligencia, o algo parecido, no sé cuánto es Sí, sí, de habría somos que poner. inteligentes, pero en algún lugar esta capacidad de raciocinio, de interpretación, de basar nuestras decisiones en conocimiento o en evidencia, podríamos usarla. Eso es lo que digo. Entonces, creo que tenemos una ventaja en eso, o que podríamos usarla de mejor manera y entender. Por eso, de nuevo, vuelvo a lo de las transiciones. Que Ya sea lo vamos a del sol. llegar ahí. Ya vamos a llegar Claro, ahí. que sea lo del sol. Es lo del sol, ponele. Se le suma lo Sí, otro. ¿Y qué hacemos? sí, sí, El sol está inevitablemente hay bien, que. podemos tapar el sol, hacer todo lo que dicen, pero va a aparecer otra, porque esto es así, ¿viste? Totalmente. Nos Sí, sí, creemos que existe la estabilidad y todas estas cosas de seguridades que nos metieron en la cabeza también desde los judeocristianos, y la realidad es que el mundo natural no es así. claro, Entonces, es está una pava. ahí. Está en movimiento, está en actividad. Sí, a esto de lo del sol, Pato, yo digo, bueno, ponele que es el sol. No quita, o sea, porque me gusta esa hipótesis, no quita de que lo que estamos haciendo en el planeta Tierra como especie no es inteligente, tú lo has dicho, o sea, Exacto. y que Y requiere ya te que digo, lo el que sol podrá empecemos. hacer todo lo que quiera, pero si seguimos metiéndole gases de efecto invernadero, el cambio climático va a seguir. Aunque el sol se enfría, va a seguir igual, porque estamos Claro, generando un invernadero. Eso son como variables que se suman a la hora claro, de claro. analizar, pero que son todas importantes. Mira, PAC, pasamos acá. Acá ya llegamos a abrir las transiciones. Y me gusta esto, el hacia dónde vamos, ¿no? Me parece que es una pregunta. Hay dos preguntas que son geniales para mí. ¿De dónde venimos para entender la historia de la humanidad? ¿No? Y ahí entender, por ejemplo, cosas muy sintético, que lo que tenemos de historia escrito son 8.000 años. O sea, los sumerios hicieron las primeras líneas cuneiformes hace 8.000 años antes de ahora, ¿no? Y no es nada, es un pedo en los tiempos de la Tierra, ¿no? Entonces, y después dicen el Homo sapiens está hace unos 100.000 años, o sea, ya lo dijo Carl Sagan, es los últimos 2 segundos del De la año, Tierra, sí. ¿no? De la Tierra, estamos en los Total. últimos 2 segundos. Entonces, bueno, está bueno tener en cuenta eso, el de dónde venimos, y después hacia dónde vamos, ¿no? Y acá, bueno, yo te juego, te polarizo. Tenemos el colapso, el colapso distópico autodestructivo, que en mi comprensión es, si no hacemos nada y seguimos viviendo como vivimos y pensando como pensamos, bueno, vamos hacia ahí claramente. Y después está la conciencia utópica creadora, ¿no? Utópica entendida como una imagen linda que nos gustaría ir hacia, ¿no? Como un horizonte utópico. Me gusta mucho esa imagen porque es como, bueno, me gusta ese futuro y quiero caminar hacia ese, no quiero ir hacia el otro, ¿no? Entonces, bueno, ¿vos qué te despierta esta polarización del hacia dónde vamos? En realidad, lo primero que vi con esto, dije, ay, qué divino, yo también quiero esa conciencia utópica creadora de futuro, pero todo el mundo quiere eso, no sé, tal vez hay gente que no le gusta vivir en esa conciencia utópica creadora y que está trabajando para ir hacia un mundo caótico, ¿no? No sé, no sé. Me Me encantaría, gusta. Yo creo que hay gente que trabaja para unas fuerzas y otros que trabajan para otras total, fuerzas. Para mí, totalmente, para mí es te así. digo, y además yo te doy nombre y apellido de gente, no gente, mira, gente conocida y desconocida. Yo estoy rodeada de fuerzas, de gente que trabaja para el mal y de gente que trabaja para el bien. En los lugares donde trabajo mismo, y está clarísimo, y es así. Entonces, también eso, ¿no? Hace que sea difícil que lleguemos
a la utopía creadora, porque si hay un montón de fuerzas del mal que están yendo hacia otro lado, que tienen otros intereses, que manejan otras realidades, porque también es eso, también, viste, yo soy la dueña de la verdad, no, yo veo una parte de la verdad, el otro está viendo otra. Y la verdad, ¿cuál es? Sí, es la suma de todas. Entonces, la verdad es que exista la fuerza del mal, la verdad es que hay gente que quiere ir hacia la destrucción, la verdad es que, yo qué sé, viste, eh, yo hago todo lo que puedo para ir hacia mi utopía, pero sé, la tengo clara que en el medio del camino me encuentro todo el tiempo con otros que van hacia otro lugar, entonces, no sé, ¿viste Eso, cómo ir? sí, La cuestión es que sí, yo creo que tenemos que empezar a cambiar los hábitos, pero en base a un sistema de valores, porque eso sí me parece, está bien, los malos van a seguir pensando lo mismo. Ahora, eh, la gente, en el fondo, yo creo que la mayoría de los 9.000 millones que seremos en breve, la mayoría no es mala, no es una persona que quiere que todo el mundo se muera y que lo único que le importa son sus objetivos y no sé, me parece a mí que no es así. Entonces, yo mm, creo que igual hay como un elemento que uno pueda juntar, ir hacia adelante. Y ahí me voy un poco a lo que dijiste de la era de Acuario y de la astrología. mm, La era de Acuario astrológicamente ya empezó hace bastante, pero ahora ya está, estamos ahí. Y pasan miles de cosas que te demuestran que estamos en la era de Acuario. Y la era de Acuario se maneja con un planeta que es Urano. Y el planeta ese nos lleva hacia otro tipo de funcionamiento diferente al de Piscis o al de Capricornio, que es el del otro lado, que tiene que ver con entender de nuevo, vuelvo a ese concepto, ¿no? De que somos polvo de estrellas, que somos una red, que somos, que las cosas fluyen a través de nosotros, que nosotros no hacemos las cosas. Entonces, en un futuro donde todos lleguemos a un punto en el cual no solo estemos conectados como está, porque ahora ya tenemos una conciencia colectiva, que es Internet, una mm, biblioteca colectiva, es Internet. A nadie hoy se le ocurriría pensar, me voy a volver el sabio yo y voy a tener todo en mi cabeza y acá en mi casa en libros. Ya está, es Internet, eso está al alcance de todos, somos una red en eso, somos la biblioteca universal y cada uno aporta. Por ahora eso está yendo solo con la mente, con el conocimiento, pero va a llegar un momento que toda la humanidad va a tener que funcionar de esa manera. Entonces que nos vamos a convertir en un supraorganismo como humanidad. Que hay un libro genial que se llama Más que humano, Destruction, que se los recomiendo para los que no les gusta la ciencia ficción, que es esta idea, pero en una novela, ¿no? Y te estoy hablando de los 70 que es, ok, cuando nosotros empecemos a funcionar de una manera donde seamos nodos de una red, como somos en Internet, como somos en Google, y ojo, tal vez la inteligencia artificial nos ayuda a eso, ¿no? Yo no le tengo tanto miedo como todo el mundo, le tengo un montón de miedo y de respeto, pero por otro lado mm, digo, tal vez ese lugar nos lleva a que nosotros podamos, que por nosotros fluyan sentimientos, emociones, valores, intuiciones, no solo conocimiento duro, como es el de Internet, que también ya está armándose eso, porque hay otras redes en Internet. El otro día un amigo me mostró algo que no podía creer lo que estaba viendo, un mundo en Internet, pero de el Internet negro, no sé cómo se llama, el otro, la dark web, ese dark sí, web, sí, donde pasan cosas que vos no te imaginás con respecto al sexo, a un montón de cosas, pero ya no estoy sí, hablando, bueno, todo comercialización de sexo, no, ahí hay gente que se está comunicando sí, sí, desde sí, otro sí, sí, lugar y con otra forma y con otras cosas. Entonces, digamos, si yo te lo doy desde el lugar astrológico, bueno, empezamos un camino hacia esto, que no va a durar ni 10, ni 100, ni 1000, tal vez dura 5000 años y lamentablemente nos tocó estar en la transición a nosotros, pero claro. va a ir hacia ahí y ahí es donde vamos a poder manejar las cosas de otra manera. Me interesa, Esto como estamos viendo ahora no funciona más, se claro. terminó. Me La gusta esto que cosa dijiste. del individuo, el individualismo,
¿viste? Como vos decís, las élites que tienen el 1% que maneja los recursos de toda la humanidad. No, no, no. Pero no, porque no va a ser posible. Como si vos me dijeses ahora, yo quiero guardar toda esta información en mi casa y de acá no sale. Y está, y tengo Claro. todo el departamento lleno de libros. Y si me creo que soy un Sí. genio. Y hay por ahí tarados. Alta conversación con Pato y me la guardo solo para mí. Ah, ¿No? sí, porque si esto lo pones ahí, tal vez nos echan a todos. Pero es Está así, bien. Esto que traes de una red suprahumana, o sea, la humanidad conectada toda como en unidad consigo misma, ¿no? Me parece una imagen re linda para tener presente, ¿no? Como que, o sea, yo tengo la idea de que la humanidad tiene un propósito, que, digamos, de alguna más forma bien. estamos acá no para pasar por, ¿no? Porque que ahí es donde entra todo lo sensible, todo lo que hace a la espiritualidad del ser humano, ¿no? Y que entiendo de que este mundo que vemos hoy, el que estamos viendo caerse, desmoronarse y autodestruirse, ¿no? Porque en definitiva el cambio ambiental global es eso, y ahora viste que también estamos al borde de que si explota o no explota una tercera guerra mundial, para los que manejamos geopolítica, lo estamos viendo ahí, tipo, se huele de acá antes del 2030, y eso aceleraría el cambio ambiental global, porque viste cómo es el tema Obvio. de las bombas, ¿no? En fin, es como que eso está yendo ahí, esas fuerzas del mal, vamos a decir, no sé del mal, fuerzas autodestructivas, van hacia eso, su propósito es autodestruirse y van hacia eso. Me parece que acá lo importante es que nosotros como seres, como individuos, podamos, bueno, elegir. ¿Quiero ser parte de una de estas fuerzas que veo que quiere chocar contra otras y autodestruirse? ¿O quiero Exacto. dedicar mi tiempo y mi energía a construir algo diferente? Así sea para mí, para mi familia o mi humanidad más cercana, Claro. ¿no? Que en definitiva es lo No que importa, tenemos porque vos cerca. lo haces en el micro y pasa al macro, es lo que hablamos. Si somos polvo de estrella, todo lo que yo haga, o si formo parte del universo y soy un elemento tan importante en el universo, si yo consigo una transformación, voy a conseguir una transformación en mi ambiente. Eso también es ecología. Hermoso. ¿Viste? Cuando nosotros nos enseñan ecología, hay un intercambio entre el fenotipo y el genotipo, el ambiente y la componente biológica pura del ser humano van trabajando en conjunto. Es mentira que yo vengo con mis genes acá y ya está, y a mí, no, 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 el fenotipo me transforma y yo transformo Claro. al fenotipo, ¿entendés? Entonces, eso ya está, no jodamos, no, Nos no, no, vamos, no no hay otra forma de esto. Y nos vamos basta, y cuando vos mejorando. hagas ese granito y lo hagas con tu familia, más bien que vas a ir modificando viste, todas las mamushkas que te van rodeando a vos, te van rodeando a otros, porque es eso, medio. Me encanta. Igual Y eso, acá, mira, acá pasa. Ay, perdón, no te escuché lo último que dijiste. no, que eso es muy místico y que tal vez no tiene que ver, claro, que No, estamos hablando de estas cosas, pero es así, es decir, yo creo, sí, yo ya sí. no creo más en la ciencia pura, ni creo más en la solución pura. Creo que tenemos que agarrar estos lugares, la meditación, otro lugar, ¿viste? Claro, Mezclarlo. es la idea, sí, integrarlo, ¿no? Integrarlo, ¿no? Porque en definitiva también esto que trajiste antes de la tradición judío-cristiana se encargó un poco de hacer ahí una separación, ¿viste? Todo, por ejemplo, yo vengo de la católica, ¿no? Y todo como esa aversión, si se quiere, a la energía sexual, ¿no? A la sexualidad. Y la energía sexual es súper importante, es creadora, o sea, la que trae vida acá, ¿no? Entonces, ¿por qué nos alejamos de eso, no? Tenemos que ir investigarla, disfrutarla, aprender a disfrutarla sanamente, ver dónde se transforma en algo que no es sano. Bueno, en fin, va por ahí para mí. Y volviendo también a lo de la ciencia, ciencia sin corazón y es el mundo que construimos hasta ahora, ¿no? Ahí es donde la inteligencia artificial se puede volver peligrosa. Ahora, si la inteligencia artificial está programada por gente sintiente que incluso se preocupa por la misma inteligencia artificial, ¿no? Digo, ahí ya tenés otra cosa, no sé, hay series muy buenas de eso, te recomiendo, no sé si la viste, Westworld, es una de HBO, sobre inteligencia artificial a otro nivel, que te la súper recomiendo para ver eso, porque ¿qué pasa el día que la inteligencia artificial gane conciencia de sí, en el sentido de saber que existe? Saber que existe que quiere existir, ¿no? Digo, es lo El que nos pasa, ¿no? 2001, Exacto, 2001, Odisea en el exacto, espacio. exactamente, ese creo que es la O mejor Blade Runner, síntesis. mi película preferida de la vida, Blade Runner, ¿viste? El pibe ahí muriéndose diciendo,
wow, existo, un montón de cosas y era un robot, ¿viste? Pero Eh, es que sí, obvio. a mí me gusta porque yo me Nosotros siento un somos robot eso. mucho. Fran, a mí me alucina. Nos creímos, ay, nosotros si somos diferentes a los robots. Somos eso, somos robots. Somos una máquina física química que tomó conciencia de un montón de cosas. Somos unos robots de la máquina, Somos de la high-tech. naturaleza. Claro, para mí Claro. somos high-tech biológica como un robot. Mira, te voy a tomar una definición logosófica, ¿no? Que dice que el ser humano es bio-psico-espiritual, que para mí lo sintetiza re bien, porque tenés bio, la parte biológica, tenés lo psicológico que integra al sistema mental, pero en la concepción logosófica también integra el sistema sensible. Y es más, te dice, Claro. es tan o más importante que el mental. Los dos son importantísimos, pero si no los integramos, y no van a funcionar. Uno va a ir para un lado y el otro va a ir para el otro, ¿no? Y después está lo espiritual, que es tipo, que me gusta mucho a mí la cosmovisión logosófica, porque en esto ha sido muy clara para mi proceso vital. Dice, el espíritu es el verdadero eslabón perdido de la humanidad. Porque dice, es justamente lo que se perdió entre el ser físico y, vamos a llamar el universo, la creación, el creador, digamos, el universo, como el nombre que le queramos poner, ahí hay algo que se perdió entre nosotros y eso, y es el espíritu, dice la filosofía, que es lo que tenemos que Sí, recuperar, y que es de cada uno, o sea, cada uno tiene su tal. entidad espiritual, ¿no? Y eso me parece, yendo al título de esta filmina, ¿no? El Don't Panic, ¿qué hacemos? Porque hace poco estaba en una conversación con mi hermano, su pareja, y estábamos ahí en tertulia, digamos, charlando, y yo me puse un poco así con todo esto del mundo, ¿viste? Me puse un poco denso, lo voy a admitir, ¿no? Y mi hermano me mira así y me dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Me preocupo o no me Claro. preocupo? Me dice, ¿no? Y nos cagamos de risa todos, porque claro, cuando hablamos de todo esto, de lo que veníamos hablando al comienzo, cambio ambiental global, el cambio climático, qué pasa con el planeta y todo eso, llega un punto en donde quedamos saturados de, bueno, ¿y qué hago? ¿Me tengo que preocupar o disfruto el tiempo que me queda, ¿no? Y ahí es donde vos lo trajiste varias veces y ahora es el momento de hablarlo, esto de la importancia del cambio individual. No individual entendido como atomización, para mí no es atomizar y que cada uno sea un átomo ahí separado, no, no, no. Más como lo que planteaste vos, podemos ser una red de individuos, donde cada individuo es único y irrepetible, pero está en red con los otros individuos, ¿no? Y ahí formamos el colectivo que es la próxima filmina. Pero acá, bueno, un poquito lo que trajo son estas ideas de diferentes elementos que hacen a lo que llaman hoy biohacking, ¿no? O biopsicohacking, ¿no? Esta idea de como meditación, compartir en la naturaleza, hacer ejercicio, cómo te alimentás, cómo dormís, ¿no? La regeneración del cuerpo. El positive thinking, esto de pensar positivo, ¿no? Porque no es solo cómo me alimento yo, qué como, sino también es qué le doy de comer a mi cabeza, ¿no? Eso me Total. parece fundamental, que lo ves en las redes sociales, es tan horrible en las redes sociales. Yo ya tele no miro, por suerte, o sea, no, por Sí, suerte yo no tampoco, quiero, casi no no me miro. interesa, pero ponerle las redes sociales o sea, TikTok yo no puedo entrar directamente, es como No, una yo no entro tampoco. invasión, es una invasión automáticamente a tu sistema mental, ¿viste? O yo ya que elegir no vivir más en la ciudad, por ejemplo, yo ya venía sufriendo el hecho de que me estén invadiendo con publicidades mi espacio mental todo el tiempo, gratis para mí, o sea, yo no gano absolutamente nada, ¿ok? Pero detrás de eso hay millones de dólares y que lo único que están haciendo es, si me permiten la expresión, violar mi espacio mental, violar mi cerebro, mi mente, ¿no? Eso es horrible. Todo eso del Horrible. viejo mundo, ¿no? Viejo mundo. Pero ya hoy podemos tranquilamente Sí. ir eligiendo qué vemos, con qué alimentamos nuestro cerebro, mente, con qué alimentamos nuestro cuerpo, ¿no? Estamos un poquito ahí, es Por eso te digo que estamos entrando en la edad de Acuario, eso está ocurriendo, la gente es más libre de elegir, de hacer, tenemos más elementos, porque, qué sé yo, viste, podés elegir no ver tele y ver otro medio de informarte de otra manera que antes no tenías. Para mí, igual todo es eso, eh, tenemos que ser como esos nodos por donde fluye la energía, porque también es eso, venimos de un momento en que la energía, también hubo todo el momento del New Age con lo de la energía, pero también muy superficial el tema. Le dimos mucha bola a lo material, porque es lo que vemos, es lo que sabemos, es lo
la conciencia, lo terreno, ¿viste? Todos los signos de tierra en la astrología. Cuando en realidad ahora tenemos que pasar a un mundo que es más fluido, donde las cosas fluyen. Entonces, por nosotros va a pasar una energía que va a ser generada en la red. Y entonces ahí ya no es lo mismo que antes, que yo la recibo, Claro, la transformo y me la quedo. No, la recibo, la transformo seguramente y va para otro lado. me Entonces, encanta. Es más ¿viste? circular. Claro, Por- y es más de conexión. Entonces, digamos, tiene mucho efecto lo que yo haga, porque si antes llegaba hasta mí y ahí quedaba, y bueno, sí, yo soy responsable de mis actos, es el famoso mundo de la ley, de yo y me responsabilizo de esto y entonces está todo bien y si yo cumplo con todo, estoy bárbara en esta sociedad. Pero a veces no, no es eso. Entonces, no se tiene que quedar acá. Al fin y al cabo, si cada uno de nosotros le podemos aportar algo para que eso después siga fluyendo de otra manera. Creo que ese es el cambio de conciencia, decir, no me voy a quedar con las cosas. Por eso también Acuario es un signo de desapego, de libertad. Las palabras que van con él son esas. Y uno dice, ¿y qué significa eso? Eso significa. ¿Qué significa desapego? ¿Viste? No me quedo con las cosas y me adueño y me apodero, sino que, bueno, y las dejo fluir y salen de nuevo mejoradas. Para eso todo lo que vos dijiste antes es genial. Alimentarte bien, pensar bien, dormir bien, hacer ejercicio, meditar, pa. Todo lo que entre a mí va a salir mejorado si yo hago todo eso que si no lo hago, eso está claro. Hermoso, hermoso, Pato. Mira, ya se nos está por cortar el último De nuevo, minuto. vamos rápido, sí, Sí. porque si no... Pero bueno, igual llegamos, el punto sería eso, cómo desde la transformación individual lo llevamos a lo colectivo, ¿no? Me parece que lo diste una buena imagen ahí, que es una especie de Mirá, espiral, como para ir cerrando, unir yo y diría venir, que lo que tenemos que ¿no? empezar a Sí, pensar es en esto, en este último concepto, ¿no? Que si queremos un mundo mejor, utópico, como el que planteaste, se puede, utópico que no va a ser tan utópico, si lo logramos, deberíamos empezar a abrirnos a fluir, a, a entender que al ser esta red, bueno, todos somos iguales en ese sentido y la única diferencia que tenemos es lo que le podemos aportar a la información que nos traspasa. Y hacer eso y dejarla que corra y que fluya. Entonces, de esa manera vamos a ir tomando cosas que nos van a llevar a un estado más elevado y vamos a estar entregando lo mismo a otros, a otros. Y eso lo digo desde la parte más espiritual, pero también lo digo desde la parte más ambiental. No es tan difícil pensar de qué manera todos podemos estar más cómodos, más felices, viviendo mejor, aprovechando los recursos que nos da la naturaleza. No es tan difícil darse cuenta que mientras uno se mueva dentro de los límites en los cuales el otro forma parte también, puede cambiar un montón las cosas. Porque de eso se trata la economía circular, de eso se trata la movilidad sustentable, de eso se tratan todas las acciones que podemos aplicar como ciudadanos. No sé, si eso, con eso me parece que podría ser.